En estas últimas semanas hemos podido apreciar un fenómeno que parecía ya erradicado, pero que sin embargo se ha vuelto cotidiano, y es la aparición de grupos que quieren bloquear carreteras, de personas que reclaman derechos que no tienen, de amenazas por parte de la coordinadora de trabajadores de la educación, es decir, maestros disidentes del sindicato oficial que existe. Estamos viendo una renovación o más bien la reaparición de un tipo de política que era de alguna manera típica del siglo XX, y es el reclamo, la presión por vías ilegítimas, es decir, afectando a otros para poder lograr beneficios particulares. La pregunta es de dónde viene esto, y esto viene de una característica típica del gobierno del entonces presidente López Obrador, que encontró en la arbitrariedad una manera de hacer política. Desde antes de llegar a la presidencia, al cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que mostró es que no tenía absolutamente ningún apego por las reglas del juego, por los contratos, o en este caso por un acuerdo que existe entre Estados Unidos y México para la conducción de las transacciones aéreas, para las comunicaciones que hay por vía aérea entre las dos naciones. Hace poco el gobierno americano anunció que no recibiría más vuelos desde México salidos del nuevo aeropuerto, el llamado AIFA, por la razón de que México había estado violando el acuerdo bilateral que existe en la materia. El problema es que cuando se canceló el aeropuerto y aparentemente no pasó nada, el presidente López Obrador concluyó que podía fácilmente tomar cualquier decisión, no tendría consecuencias. Es decir, cuando empezó a ser arbitrario y no pasaba nada, o aparentemente no pasaba nada, empezó a ser más arbitrario, y eso es lo que le da lugar primero a los grupos de campesinos, de piperos, los que llevan el agua, de maestros y demás, a empezar a presionar de manera ilegítima, ilegal, y además perjudicando al resto de la sociedad, porque una vez que entra uno en el reino de la arbitrariedad, las reglas dejan de aparecer, dejan de existir, dejan de ser la manera de conducirnos en los asuntos públicos. Y esa es una de las grandes consecuencias de esa manera de ser, y que el gobierno actual o no ha querido o no ha podido erradicar, porque sigue aceptando la presión de estos grupos, sigue concediéndoles beneficios. Y como con niños chiquitos, una vez que uno les concede un beneficio, vuelven porque saben que uno puede ceder ante esas cosas. El punto de todo esto es que mientras no nos apeguemos a reglas del juego convencionales que todo el mundo acepta, el país va a seguir viviendo en la arbitrariedad, y eso es río revuelto para ganancia de unos cuantos, pero para el deterioro del resto del país, para el deterioro del crecimiento de la economía y para el deterioro de la población y de la civilidad. Este es el riesgo más grande que estamos corriendo, precisamente por no apegarnos a reglas del juego, cosa que el gobierno anterior y este han demostrado que están siempre dispuestos a hacer.